Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu palabra que es fiel y verdadera. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres en nuestra vida, en nuestros corazones, Señor. Te amamos, Señor, y queremos, Señor, que tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu venga a transformar nuestras vidas. Dile al Señor: como barro en tus manos, así está mi vida, moldéala, Señor, y haz todo lo que quieres hacer. Yo te pido, Señor, que el día de hoy tu Santo Espíritu venga a transformar nuestras vidas, Señor, porque no hemos venido a escuchar un mensaje de hombre, hemos venido a escuchar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que funciona, que con la palabra viene el aliento de vida y el poder del Espíritu de Dios a nuestras vidas, y viene a cambiar y transformar al que la oye, al que la recibe, al que come de este bendito pan de vida. Gracias, Señor, por este tiempo y por lo que eres en nosotros. Hacemos a un lado distracciones y hoy permítenos, Señor, recibir tu palabra conforme a lo que tú deseas, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo le puse este mensaje: las pruebas de la vida. La segunda parte la semana pasada, y bueno, un poco la antepasada, yo le he estado hablando acerca de las diferentes pruebas. El libro de Santiago nos dice que la vida es una serie de diversas pruebas. Dígalo conmigo: diversas pruebas. Y diversas pruebas dice porque son muchas y son variadas. Son muchas, de muchos colores, de muchos sabores, pero también son variadas, tienen diferentes formas, vienen en diferentes paquetes, vienen en diferentes envolturas, ¿sí? La Biblia dice que podemos gozarnos, y aún dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, hablando que el gozo viene no en sí por la prueba, por la dificultad que atravesamos, sino por la victoria que Dios nos da en esa prueba. Y porque por medio de las diferentes pruebas Dios obra en nuestra vida. El propósito de las pruebas que pasamos en nuestra vida es que la obra que Dios ha comenzado sea una obra que continúa. Y algunas veces, a través de las pruebas que pasamos, Dios tiene nuestra atención. Muchas veces a través de las pruebas que pasamos nos ponemos de alguna manera sensibles o dispuestos a que Dios obre. Nos ponemos cooperadores después de unos buenos cuantos golpes, ¿verdad?, que nos da muchas veces la vida. La Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, pero es necesario entender los propósitos y los planes de Dios. En sí, las pruebas no nos van a ayudar a menos que amemos a Dios, conozcamos sus propósitos y entendamos que somos llamados. Entonces, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito. En todo lo que sucede en nuestra vida está Dios ahí en medio, está con un propósito. Dios lo ocupa para nuestro bien, Dios lo ocupa para nuestro favor, para que podamos crecer. La meta en esta vida es tener, toda esta vida es solamente que tenemos que tener la oportunidad, ¿sí? Esta vida es para que usted pueda tener la oportunidad de conocer a Cristo. La Biblia nos dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? A Jesucristo, al único Dios vivo y verdadero. Y conocer a Cristo significa ser como Él. Entonces, la palabra nos dice que hay diversas pruebas, nos dice que hay muchas de esas pruebas. Algunas de esas pruebas vienen en colores oscuros, negros, y esas me refiero a los problemas, las dificultades, a veces las enfermedades, las situaciones que nosotros decimos: la verdad es que yo no quisiera pasarlas, pero las pasamos algunas veces y Dios nos enseña algo en ello. En sí, la prueba, yo le decía que es como un examen que tenemos en la vida, y los exámenes o los pasamos o los reprobamos. Y cuando estamos pasando por problemas o dificultades, situaciones graves, pues nos ponemos en alerta. Pero no, en la vida no solamente hay pruebas de colores negros y oscuros.
También hay pruebas de colores claros, neutros. Me refiero a todos los días de nuestra vida. Esta semana estuvimos en México y parece que es una prueba el tráfico en México. 2 horas y media para salir de la ciudad y estar estacionado en el viaducto, créame que es una prueba, ¿verdad? Pero bueno, son cosas diarias, que el ir, venir, regresar, subir, el ajetreo de la vida. Pero hay otras pruebas que nosotros nos enfrentamos, que son de colores dulces y de formas agradables, pero también son pruebas. Y la cuestión es que en esas formas dulces y agradables muchas veces no nos damos cuenta que son pruebas y tendemos a bajar la guardia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero en los tiempos donde tenemos éxito, en los tiempos donde Dios prospera nuestra vida, estamos prosperando laboralmente, económicamente, de alguna manera usted dice, pues Dios me bendijo, tenemos casa nueva, carro nuevo, cosas así. Y muchas veces nos olvidamos que Dios nos prueba cuando tenemos y cuando no tenemos. Porque cuando no tenemos, Dios está esperando una respuesta. ¿Y qué vamos a hacer? Pero también cuando tenemos, está esperando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar gloria? ¿Le vamos a dar honra? Dios nos prueba. Por ejemplo, un matrimonio recién se casa, viviendo una prueba su vida, si se van a enfocar en Dios o se van a olvidar de Dios y enfocarse en ellos. Cuando una pareja tiene un bebé, también es una prueba, porque ¿qué van a hacer? ¿Van a enfocarse en Dios o van a enfocarse en su bebé y olvidarse de Dios? Entonces, en todo tiempo, dígalo conmigo, en todo tiempo y en toda circunstancia, Dios nos prueba. Ahora, si Dios nos prueba, nosotros tenemos que saber si estamos aprobando o reprobando. Yo le pregunto, ¿está usted aprobando las pruebas o las está reprobando? ¿Vamos a darle lugar a Dios solamente cuando tenemos problemas, pero no le vamos a dar lugar a Dios cuando está todo bonito y bien? ¿Vamos a buscar a Dios solamente cuando tenemos problemas y no vamos a buscar a Dios cuando Dios nos prospera para saber qué hacer con la prosperidad que Dios nos da? Yo creo que lo que Dios desea es que le busquemos en todo tiempo. Yo creo que lo que Dios desea es que estemos alerta y entendamos que en todo momento y en toda circunstancia Dios nos prueba. Ahora escúcheme bien, no es solamente si nos prueba, porque seguro que nos prueba. Algunas veces tendemos a catalogar y decir, bueno, hay grandes pruebas y en esas estoy muy alerta. Pero la Biblia nos muestra que hay pequeñas pruebas. La Biblia dice en Cantares 2, verso número 15, Cantares 2:15, si lo ponen por favor, dice la escritura, cazad las zorras. Dígalo conmigo, las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Aquí esta porción de la escritura en el libro de de Zacarías dice, menospreciaron el día de las pequeñeces. Hay pequeños detalles, dígalo conmigo, pequeños detalles, pequeñas pruebas que si no las pasamos nos llevan a grandes pruebas. Nada más le digo algo, si usted llega todos los días tarde a su trabajo, son pequeñas pruebas que le pueden desatar en grandes pruebas, como quedarse sin empleo. ¿Qué pasa cuando usted agarra su quincena en la mañana y sale usted y a las 6 de la tarde no tiene más que un sobre vacío? Y lo peor es que no sabe ni en qué lo gastó. Pequeños gastos hacen grandes cuentas en las tarjetas de crédito. Pequeños detalles en un matrimonio pueden desencadenar en grandes luchas. Entonces no menospreciemos las pequeñas pruebas, porque podemos estar reprobando las pequeñas pruebas. Ahora también hay
pruebas de tamaño, algo así como estos son exámenes, de alguna manera, exámenes parciales. Hay exámenes semestrales, ¿cuántos saben, chavos? Y hay exámenes finales, donde le van a preguntar todo lo que hizo y a lo que aprendió y hasta lo que no le enseñaron en el año los maestros, ¿verdad? Algunas veces hay cursos obligatorios que Dios nos manda porque no estamos pasando la prueba. Entonces yo te pregunto, ¿estás pasando la prueba en tu vida de todos los días? ¿Estás pasando las diversas pruebas? Ahora, ¿quién determina si estoy pasando la prueba o no? ¿Yo? ¿Mi esposa? ¿Mi esposo? ¿Mis hijos? ¿La gente a mi alrededor? ¿Con qué voy a evaluar mi vida? ¿Qué voy a tomar como medida para evaluar mi vida? La respuesta es que nosotros tenemos que mirar a Dios. Primeramente, el libro de Efesios nos dice, Efesios 4, verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, dígalo conmigo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Se ha visto que a veces los niños se miden con su papá y tiene 3 años y dicen: ya casi te alcanzo, papá? Lo malo es cuando tienen 13, porque ya casi te alcanzan, ¿verdad? Pero escúcheme bien, nosotros necesitamos medirnos con Cristo, ver y decir: Señor, me falta tanto. Y ahí es donde viene qué examen, digo, qué calificación estamos teniendo. Porque escúcheme bien, no se trata solamente de pasar o reprobar, también se trata de con qué calificación estoy pasando. Usted dice: no, ya la pusiste peor. A lo mejor podemos estar pasando las pruebas con 6, con 5 y con todo lo demás, y ya completando y rogándole al maestro para que le ponga un 6. Su palabra dice Amós 7, verso número 7 y 8, el libro de Amós dice que su palabra es como plomada en nuestra vida. Dice la escritura, el profeta me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Para qué es una plomada? ¿Para qué es una plomada de albañil? Es para medir si un muro está chueco o está derecho. Tu vida es un muro. Y yo sé que algunas veces, ¿verdad?, dicen: no, está mal la plomada, es que esa plomada no sirve. Pero esta plomada sí sirve, y esta plomada me dice si en mi vida yo estoy chueco o derecho, si mi vida está alineada a los propósitos y planes de Dios o no. El Espíritu Santo, Romanos 8, verso 26 nos dice, Romanos 8, 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, dígalo conmigo, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Algo importante es que el Espíritu Santo en nuestras vidas escudriña nuestros corazones, nos muestra nuestras acciones, pero también nuestras intenciones. ¿Cuáles son los motivos en nuestra vida por las que hacemos las cosas? Entonces, si nosotros nos vamos a Cristo, si nos exponemos a la palabra y al Espíritu, el Señor podrá mostrarnos nuestra verdadera condición. El Señor podrá mostrarnos si nuestra vida está alineada o está chueca.
¿Qué calificación está teniendo? Por ejemplo, escúcheme bien, en su matrimonio, ¿qué calificación está teniendo? No, pero tenemos 15, tenemos 20, tenemos 30 años de casados. Sí, pero a lo mejor subsistiendo. A lo mejor han estado pasándola con 6, ¿verdad? Y ya nada más porque no te ha ahorcado o no las ha ahorcado, ¿verdad? ¿Con qué calificación estamos pasando? ¿Con qué calificación estamos pasando como padres? ¿Con qué calificación estamos pasando como hijos? ¿Qué calificación? Yo sé que no queremos hablar de ello, pero ¿qué calificación estamos teniendo? Porque a lo mejor dices, pues voy subsistiendo, pero no es el plan de Cristo. El plan de Cristo no solamente es que pases, sí es que pases la prueba, pero que cada día vayamos creciendo, dígalo conmigo, creciendo, madurando, llegando a la estatura del varón perfecto. Entonces, por favor, no nos conformemos con pasar a los tapaderazos las pruebas, sino le pidamos al Señor sabiduría, le pidamos al Señor que Él nos ayude. La Biblia dice diversas pruebas, y no voy a entrar a estas, pero por ejemplo, una prueba que muchas veces la gente no pasa es la ofensa. ¿Alguna vez alguien te ha ofendido? ¿Alguna vez has ofendido a alguien? Tanto has ofendido como te han ofendido. Y pasar la prueba significa perdonar a los que nos han ofendido. Pasar la prueba significa también pedir perdón a los que hemos ofendido. Y algunas veces, en lugar de pasar la prueba y pasar por alto la ofensa, a veces podemos aferrarnos a la ofensa. Otra prueba que algunas veces no se pasa es la prueba de la disciplina. Dígalo conmigo, disciplina, aunque se le ponga que esté chino toda la piel, ¿verdad? La disciplina muchas veces no es una prueba que queremos de pasar, es un curso obligatorio al cual Dios nos mete. Es un verano, dice, ahora te quedas en el verano. Y nosotros necesitamos pasar la disciplina, porque algunas veces en lugar de aceptar la disciplina, mejor decimos, mejor me cambio de congregación, mejor me voy, mejor esto, mejor el otro. Entonces diversas pruebas, hay muchas, hay de muchos colores, de muchos sabores, pero yo quiero detenerme lo que queda de este mensaje en una prueba que es: Santiago toma un espacio, toma 7 versículos para poder hablar acerca de esta prueba que es muy importante en nuestras vidas. Me refiero a la tentación. Santiago 1, verso 12 dice: bienaventurado, significa doblemente bendecido, el varón que soporta la tentación. Otra versión dice: bienaventurado el varón que pasa la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, fíjese bien, habla Santiago de la tentación como una prueba, dice: recibirá la corona de vida. Hay recompensas, ¿sabía usted eso? Dios tiene recompensas, y dice la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero dice el verso 13: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, dígalo conmigo, concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dígalo conmigo, concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Verso 16: amados hermanos míos, no erréis, no te equivoques. Verso 17: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Escúcheme bien, no vaya ahí, pero anótelo. Juan 10, verso 10 nos dice que el ladrón, Satanás, viene para robar, matar y destruir. ¿Cuál es el plan del diablo? Destruirte. Y si no lo logra por medio de las dificultades, los problemas, si no puede destruirte, escúchame bien, va a tratar de seducirte. Cuando no le funciona la estrategia de destruirte por medio de los problemas, trata de destruirte por medio de la tentación. Y la Biblia dice, escúcheme bien, dice el verso número 13, dice, cuando alguno es tentado. No sé si usted está leyendo bien ahí, pero dice cuando alguno es tentado, no dice si eres tentado. Lo que la Biblia dice es que todos, dígalo conmigo, todos hemos sido tentados o somos tentados en algún momento. Esta semana, la verdad yo no lo sabía, pero esta semana hablando ahí con algunas personas, salió el comentario de uno de los periodistas más reconocidos de México, de una de las estaciones de radio de más influencia en México. Un hombre que muchos han respetado, considerado como un hombre de que hablaba y muy fuerte con respecto a la corrupción del país. Le tendieron una trampa o no sé lo que haya sido. Sé de dónde viene de Satanás, no sé qué más y a quién utilizó y a qué políticos utilizó, ¿verdad? Pero este hombre de 63 años enredándose con una mujer de 30 años. Y la verdad yo lo estaba viendo todo eso y yo sé que el diablo quiere hacer lo mismo con usted y conmigo. Si no puede destruirte, escúchame bien, si no puede destruirte, va a tratar de seducirte para destruirte. ¿Sí me está oyendo? Y ¿sabe qué es lo peor? Que muchas veces como creyentes menospreciamos o decimos, no es nada lo de la tentación. Muchas veces estamos inocentemente menospreciando, tomando en poco esto, pero esto es algo muy serio. Necesitamos tener cuidado con la tentación, porque la tentación es en diferentes áreas, en el área económica, en diferentes áreas. Si digo una mentira, si no, es muy extensa. Básicamente la tentación es una trampa en la cual el diablo la lanza y tú decides tomarla o batearla. ¿Sí me está oyendo? Es cuestión de segundos, es una decisión momentánea. Si yo decido tomarla o decido lanzarla, batearla como una papa caliente que digo yo no la quiero. ¿Sí? La Biblia nos habla de cuán peligroso es esto. Fue tan peligroso, escúcheme bien, porque tal vez algunos digan, no, yo soy muy santo. Pues serás más santo que David, porque David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, le causó el tropiezo más grande de su vida por mirar a una mujer que se estaba bañando. Si tú dices, es que yo soy muy sabio, pues serás más sabio que Salomón, porque Salomón, con toda su sabiduría, las mujeres que él tenía, las concubinas que él tenía, sedujeron su corazón y lo desviaron por un rumbo equivocado en idolatría. Dices que yo soy muy ungido, serás más ungido que Sansón. Sansón, escúcheme bien, era un joven, un niño, desde pequeño fue guardado por sus padres. Era un nazareo. Era alguien que los padres lo cuidaron, lo fueron llevando para que no se contaminara. Pero cuando llegó el momento de tomar sus propias decisiones, él decidió enredarse con las mujeres filisteas que sedujeron su corazón y causaron una gran tragedia en su vida. A la luz de lo que te digo, ¿será importante
la prueba de la tentación? Yo creo que sí. Iglesias, escúchame bien, iglesias han sido destruidas porque hubo un hombre que se dio a la tentación. Familias han sido destruidas porque uno de ellos decidió no pasar o ser ligero con la tentación. Familias, hijos destruidos. Es importante, esto es muy importante. Y es importante para Dios, y la Biblia nos habla, santidad fuimos llamados. La Biblia nos habla que tenemos un Dios santo. ¿No es así? Dice santo, santo, santo. Entonces la voluntad de Dios es nuestra santificación, y esa santificación viene como una consecuencia de caminar con Él, pero también viene como una consecuencia de no ser ligeros en cuanto a la tentación, de no pensar que por algo ahí no va a pasar nada. La Biblia nos dice ahí de cuán importante es este sentido. Debemos de tener cuidado. Yo te pregunto, ¿cómo estás en el área sexual? ¿Cómo estás en cuanto a integridad sexual? ¿Cómo estás en cuanto, de alguna manera, si por medio de todos los dispositivos que ahora tenemos a nuestro alcance, estás viendo pornografía, estás viendo videos que no deberías de ver? Y si tú crees que no te va a afectar, créeme que te va a afectar. Porque una imagen, una pequeña prueba, una imagen, un clic, un video puede te lleva a no solamente ya querer ver un video, sino ahora ir y contratar una prostituta. Entonces ahora ir y enredarte con alguien en el trabajo. Y yo sé que es algo serio, y yo sé que muchas veces estos temas son un tanto delicados, pero necesarios, tenemos que hablarlos. La Biblia nos dice qué tengo que hacer en cuanto a la tentación. La Biblia nos dice, lo primero que tengo que hacer es ser realista en cuanto a la tentación. La Biblia dice, cuando alguno es tentado, la verdad es que todos somos tentados. La diferencia es si cedemos a la tentación o no. Pero hay momentos donde estamos de alguna manera siendo tentados, estamos de alguna manera luchando. Y si tú no reconoces primeramente de Dios, delante de Dios, que estás luchando, si tú no buscas de alguna manera ayuda, el diablo va a tratar de destruirte. Lo segundo que tenemos que hacer es ser responsables. Dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿A qué le suena eso, por favor? A mí me suena a que le está echando la culpa a Dios. Es ilógico pensar, ¿verdad? Y decirle, ¿de qué tiene todo esto? La culpa la tiene Dios. Bueno, aquí nos está dando un ejemplo. Algunos le echan la culpa a Satanás, ¿verdad? Pues a quién hay que echarle la culpa, pues a Satanás, ¿no? Pero ¿sabe que nosotros somos los responsables de abrirle la puerta o de cerrársela? ¿Sabe que nosotros somos responsables de esa parte? La Biblia habla de la concupiscencia. Dígalo conmigo, concupiscencia. Y la palabra concupiscencia es una palabra que nos suena así medio rara. Decimos, mejor me la salto. Pero esa palabra significa deseos desordenados, enraizados en mi corazón. Esa palabra significa que deseos prohibidos han sido alimentados, han sido nutridos en mi vida de tal manera que demandan a nuestra vida que ser alimentados, ser nutridos. Por ejemplo, la concupiscencia se alimenta cuando ve pornografía, se alimenta. Y entonces la Biblia dice que si sembramos corrupción en nuestra carne, de eso vamos a cosechar.
Entonces necesitamos nosotros tener cuidado. La Biblia dice que tenemos que estar preparados. Tercer punto, necesitamos estar preparados. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, dígalo conmigo, concebido. ¿A qué se refiere cuando dice la palabra concebido? Se refiere a un proceso. Dígalo conmigo, un proceso. La Biblia dice que todo empieza por un proceso. ¿Sabe cómo comienza el adulterio? ¿Sabe cómo comienza el adulterio? Empieza por un pensamiento. Empieza por un pensamiento que provoca un deseo o un sentimiento, y ese sentimiento nos lleva a una acción. ¿Sí me oyó? Empieza por un pensamiento. Ahora, ¿por qué es que vienen esos pensamientos? ¿Por lo que vemos o por lo que oímos? Pero ese pensamiento, cuando yo no lo detengo en mi vida, empieza un proceso en el que nos embarazamos. Y ese proceso me lleva a tener un sentimiento, un deseo fuerte en mi corazón. Por eso es que es tan grave cuando alguien se enreda emocionalmente, aunque no se haya enredado sexualmente, pero se enreda emocionalmente con alguien, porque está en la antesala de consumar el adulterio. Porque lo que sigue después de un fuerte deseo es una acción. ¿Qué pasa si usted ve una imagen de una paleta de esas de congeladas de hielo así, toda así escurriendo, así toda bien rica? ¿Qué viene usted? Viene usted un pensamiento, y usted después, si lo sigue así, viene un deseo, ¿verdad? Y al final usted dice, yo voy a salir a comprarme una de esas paletas bien ricas, bien heladas, aunque valgan 50 pesos, pero yo la voy a comprar. Es lo mismo en el adulterio. Empieza por un pensamiento, le lleva a un deseo en su corazón, y está ese deseo dando vueltas, hasta que de alguna manera tiene la oportunidad de consumarlo. Entonces la Biblia dice aquí, una vez que ha concebido, dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Por eso nos dice, amados hermanos míos, no erréis. Dile a la persona que está a tu lado, no te equivoques. Detén el proceso, es muy importante. La Biblia nos dice que tenemos que cambiar de enfoque para la tentación. Cuarto punto, cambie de enfoque. La Biblia dice en el verso 17 que toda dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en la cual no hay sombra de variación alguna. En lugar de estar pensando en esto, necesito cambiar mi enfoque a pensar en Dios, en su gracia, en su misericordia. La Biblia dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Por qué la Biblia me dice que tengo que pensar correctamente? ¿Por qué? Porque ahí empiezan los procesos. ¿Nunca le ha dicho a alguien qué estás pensando? Y te dice, luego te digo. Un buen ejercicio es tener cuidado con lo que estamos pensando, porque las batallas se ganan o se pierden en nuestros pensamientos. Ahí es donde se pueden enraizar deseos desordenados. Cambia de enfoque, renueva tu mente. Aún es necesario muchas veces apartarnos físicamente del lugar de la tentación. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Dime con quién andas y te diré dónde vas. Y quinto y último, escúcheme bien, verso 18 nos dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hay algo importante, la Biblia habla acerca del nuevo nacimiento. Usted puede ver en la Biblia dice, Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo. Primera de Juan nos habla de las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento significa pasar de muerte espiritual a vida espiritual. No significa nacer físicamente, sino significa nacer del Espíritu a una vida nueva, a una vida diferente, a una vida donde hay un cambio radical en mi vida, y desde antes que conocí a Cristo, ahora que le conozco. Yo espero que en su vida haya este nuevo nacimiento. Cuando alguien ha nacido de nuevo se da cuenta, otros se dan cuenta, dicen: algo pasó en tu vida y hay un antes y hay un después. Busca ahora las cosas de arriba. Entonces, cuando yo estoy buscando las cosas de arriba y de alguna manera tropecé con la tentación, ¿qué tengo que hacer, mi amado? Necesita arrepentirse, necesita ir prontamente a la palabra y al Espíritu Santo, para que la palabra, que es espejo, y el Espíritu Santo en su vida vuelvan a alinear su vida, soplen la vida que hay en la palabra, para que la palabra pueda seguir emanando, transmitiendo la vida del Espíritu a su vida. Cuando de alguna manera he tenido problema con la tentación, necesito ir prontamente a Cristo. Necesito ir a Cristo, a la estatura, si me ayudan con el piano por favor, a la estatura del varón perfecto. Necesito ir a la palabra. ¿Qué es la palabra? Yo le decía, es una plomada en mi vida. ¿Cuántos saben que hay momentos donde ni siquiera tienes que poner la plomada para decir: eso está re chueco? Y yo sé que hay momentos que dicen: no, yo sé que está re chueco. Pero de todos modos, vaya a la palabra, alíñese ahí, busque a Dios, busque al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence para arrepentimiento, porque es necesario, escúcheme bien, que pasemos la prueba de la tentación. Por favor, mi amado, no tome a la ligera las tentaciones que vienen a su vida. Mateo 26, con esto termino. Mateo 26, verso número 41, dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que usted dice: yo quiero a Dios, amo a Dios, mi espíritu ama a Dios y quiere a Dios. Por eso está aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos saben que nuestra carne es débil? ¿Cómo es que se fortalece nuestro espíritu? Cuando velamos, cuando oramos, cuando buscamos a Dios. La Biblia nos dice en Primera de Corintios 10:13, dice: no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, dígalo conmigo, la salida, para que podáis soportarla. Aquí la Biblia dice que toda tentación que viene a mi vida la puedo resistir, porque Dios no va a permitir que yo sea tentado más allá de lo que puedo resistir. Dios sabe tu medida. ¿Me está oyendo? Dios sabe tu medida y no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas resistir.
Y también algo importante que me dice este versículo: Dios nos da la salida. Dígalo conmigo, hay una salida, solo hay que tomarla a tiempo. Es como los viaductos o los periféricos, hay que tomarla a tiempo, porque si no, se meten serios problemas. Necesita tomarla a tiempo, necesita inmediatamente buscar la salida. Por favor, mi amado, en el proceso de la tentación, inmediatamente que comience el proceso, deténlo. No te des el lujo de pensar cosas equivocadas, porque si te das el lujo de pensar cosas equivocadas, te va a salir muy caro. Te va a salir muy caro. La Biblia dice que una vez que ha concebido, da luz a la muerte, y la muerte trae como resultado el infierno, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que pasemos la prueba. Por eso dice: bienaventurado el varón que pasa la prueba. ¿Estás pasando la prueba de la tentación? En el área sexual, en el área económica, en el área de la ofensa, en cualquier área en tu vida. Por favor, toma un momento, cierra tus ojos, ponte de pie. Vamos a ponernos de pie un momento y cierre sus ojos. Y yo quiero preguntarte, mi amado, ¿cómo estás en tu vida? ¿Estás pasando las pruebas, las diversas pruebas, o las estás reprobando todas? Si las estás pasando, mi amado, ¿con cuánto las estás pasando? ¿Qué calificación, según nuestro Dios en su palabra, en su espíritu, está dando a nuestra vida como matrimonio, como padres, como hijos, como creyentes? ¿Qué calificación? No te conformes nada más con decir: ay, estoy sobreviviendo, porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que llegues a la estatura del varón perfecto. La voluntad de Dios es que pases la prueba de la tentación. ¿Estás siendo ligero con la tentación? ¿Estás reprueba la tentación en tu vida? Recuerda que pequeñas pruebas te llevan a grandes pruebas. Mejor pásala. Mejor detén el proceso. Mejor entiende que no puedes concebir pecado en tu vida. Piensa, mi amado, el Espíritu Santo hoy te dice: ¿qué estás pensando? ¿Qué deseos se han enraizado en tu corazón? ¿Qué tanto la concupiscencia, deseos desordenados han enraizado en tu corazón? ¿Qué tanto te están llevando a muerte y a ese destino equivocado? Por favor, mi amado, arrepiéntete. Si has estado cediendo a la tentación, dile al Señor en tu vida, dile: me arrepiento, Señor. Me arrepiento en esas áreas, en el área sexual, en el área económico, en el área de mentiras, yo no sé en qué áreas. Y dile al Señor: perdóname, Señor, perdóname, perdóname. No quiero estar constantemente cediendo a la tentación. No quiero, Señor, cosechar un destino equivocado, la muerte, el infierno. Prefiero la corona de vida, te prefiero a ti. Dile al Señor: te prefiero a ti. Dile: entiendo que a santidad fui llamado, entiendo que tú me has llamado a vida nueva, como nuevo, en el nuevo nacimiento me has llamado a caminar como Cristo Jesús.
Dile al Señor: Señor, decido estar alerta en mi vida. Decido, como dice tu palabra, velar y orar para no entrar en tentación. O sea que a la tentación se entra o se pasa por alto. Ayúdanos a entender que toda tentación que viene a nuestra vida la podemos resistir, y que en todas siempre hay una salida, y que podamos ser gente que la toma la salida rápidamente, prontamente, Señor. Ven, Espíritu Santo, levanta tus manos un momento y dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven a nuestra vida, ven a sostenernos, ven a fortalecernos. Señor, yo entiendo que si David, si Salomón, si aún Sansón tuvieron problemas y tropezaron en esta área, no estamos exentos nosotros de tropezar. Pero yo sé que tú nos has dado la fuerza. Yo sé que tu Espíritu en nuestras vidas viene a hacer la diferencia. Yo sé que el Espíritu de santidad en nuestra vida, el Espíritu Santo, viene a hacer una diferencia. Ven, Señor, ven, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Ven, amado, a fortalecer, a llenar, a renovar. Dile al Señor: renueva en mi vida un corazón recto, un corazón puro, un corazón que ama la justicia, que ama la verdad, que ama la santidad, un corazón que camina en santidad y no en inmoralidad sexual, no en inmoralidad en economía, no en inmoralidad en otros sentidos, Señor. Ven precioso, ven precioso, ven precioso, Señor, y sella con tu Espíritu esta palabra en los corazones, Señor. Yo te doy gracias por lo que eres en nuestra vida, por todo lo que tú haces. A ti y solamente a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por lo que tú eres en nuestra vida. Te amamos y adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció.